Amigos de Círculo Magenta, pues estamos hoy aquí, Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, y Bernard Bultru, editor en Código Magenta, con ustedes, pues para el debate realmente, digamos, de lo que más serio en lo que va de este año, yo creo, políticamente hablando. Y no es para menos, porque pues el jueves por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a dar el primer manotazo que pone a temblar el acuerdo que existía entre él y su antecesor, Enrique Peña Nieto, de aquí no pasa nada, no nos toquemos, todos tranquilos y no vamos a mover las aguas, por lo menos con la gente del sexenio pasado, particularmente con Peña Nieto, con Videgaray, se había incluido a Osorio Chong, pero vamos a ver esto, Rodrigo y Bernard, un poquito de historia de qué pasó en los últimos tiempos para que esta cuestión se descompusiera tan fácil y tan rápidamente. Y la descomposición es muy simple. Aquí hay un elemento y un factor disruptivo llamado Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, el presidente nacional del PRI, que en un momento dado, pues básicamente, digamos así, traicionó, si se le puede llamar traición, el supuesto acuerdo que había entre el régimen priista, los priistas, con la Cuarta Transformación para apoyar la reforma energética, la reforma eléctrica, todos esos cambios para echar para atrás todo lo que habían ellos mismos pues aprobado en el sexenio pasado. Un acuerdo, por pues, cierto, operado por el embajador Ken Salazar y por John Kerry, el zar anticambio climático de la administración Joe Biden. Por supuesto. Y entonces, en toda esta cuestión de la famosa traición acusada por el presidente, pues empezaron a afinarse los cuchillos y pues lo que vino en consecuencia fue esta persecución política contra Alito, donde reiteramos, Alito podrá tener muchas cosas por las cuales se le pueda acusar, pero en lo que sucedió los pasados días, cuando se allanó su casa, su residencia, pues la forma en que se allanó con unos leños ahí para tumbar la puerta y acabar por exhibir solamente un baño con mármol, pues no suena el enorme pecado, ni las bóvedas, no existían ni bóvedas con dinero, ni nada, no había nada. Fue únicamente un show mediático. ¿De quién? De Laida Sansores, la gobernadora morenista de Campeche, y del empleado de Miguel Ángel Osorio Chong, Renato Sales, ahora convertido en fiscal guinda en Campeche. A raíz, esto fue tan burdo, tan burdo, que bueno, pues no hubo de otra más que salir que el presidente a condenar la acción. Imagínense ustedes un presidente que está en contra del presidente del PRI saliendo a defender, porque no le dieron otra al presidente del PRI, porque ya sería grotesco que el presidente aplaudiera esa forma, porque si así fuera, pues vamos mañana a tocar a la Casa Gris en Houston para que nos enseñen de qué están hechos los materiales de los baños de la casa del hijo del presidente y de su esposa. Vamos a ver de qué tamaño y qué tipo de granito tiene o de qué tipo de azulejo tiene la alberca de 23 metros que tienen en el patio, etcétera. Cada quien tiene derecho a tener lo que quiera y comprar con su dinero. Hay que ver si el dinero vino de manera lícita. Y hay muchas formas de hacerlo, pero esto fue burdo. Eso, por supuesto, desquició al presidente porque se complementó con que en esos días Alito Moreno no solamente inició su gira por Ginebra, donde vio también en Europa a la Internacional Socialista, viene ya en camino de regreso para estar pronto en Nueva York, en Naciones Unidas, y para estar en Washington. Días antes de la visita del presidente López Obrador a Washington. Esa es la parte más importante. El presidente no es tonto, el presidente sabe que ya la guerra con Alito, que Alito está fuera de control, que Alito no le responde ya ningún interés, que Alito tiene de aquí al día 12 de julio para poder ir y denunciar en Washington, ante el Congreso, ante la Casa Blanca, ante las autoridades de inteligencia, FBI y demás, lo que él puede presumir que está ocurriendo en México. Y eso podría dar elementos para que sucedieran cosas importantes. Pero Ramón, a ver, Rodrigo, ¿cómo ves todo esto? Tan lo tiene registrado el presidente López Obrador
que ha habido un ligero cambio en la política de seguridad del gobierno federal, porque ya se han emprendido redadas contra laboratorios de fentanilo en Sinaloa y se han también intentado capturar a capos importantes. Hubo una captura de un capo importante en Sonora vinculado al grupo de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Es decir, López Obrador se está anticipando y está reaccionando a la probable denuncia que pueda hacer Alejandro Moreno Cárdenas en Washington. Porque más allá de la denuncia de persecución política que ya se presentó en Europa ante la Internacional Socialista y ante algunos parlamentarios europeos, bueno, se hablaba de que Alejandro Moreno Cárdenas va a tener reuniones con personajes importantes tanto del Departamento de Estado como del Congreso de Estados Unidos, y ahí se va a hablar no solo de persecución política, sino de probables nexos del gobierno federal con el crimen organizado, y ya López Obrador se está anticipando. Bernard, ¿qué opinas? Pues una cosa es que más allá de los señalamientos que se le hagan al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ciertamente deben de ser investigados, pues esta ofensiva desde el gobierno federal y desde el gobierno estatal también de la gobernadora Sansores hacia el líder nacional del PRI, pues es un reflejo más del uso faccioso, ¿no?, de la justicia en México, que es una práctica que lleva haciéndose desde tiempos históricos y que el propio gobierno de la Cuarta Transformación prometió desterrar, habiéndolo incumplido, pues evidentemente, ¿no? Y esto ciertamente deja muy mal parado al gobierno de la Cuarta Transformación en el plano internacional, y el dirigente tricolor pues va a aprovechar esto, ¿no? Y seguramente va a tener un público numeroso y muy ávido de escuchar lo que tenga que decir, ¿no? Entonces, en el contexto de esta pugna en el PRI y esta pugna entre el PRI y el gobierno de López Obrador, pues bueno, también se percibe un poco sorpresivo por qué ahora abrir este proceso contra el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Un proceso que menciona a dos empresas, una de las cuales un medio de comunicación nacional ha investigado y se ha dado cuenta que una de esas dos empresas no forma parte o ya no está vinculada con el presidente desde los 90. Sin embargo, ese registro permanece en los registros públicos y pudiera ser, porque no especifica Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, los nombres de estas dos empresas. Entonces podríamos estar ante un proceso que, vaya, ¿hacia dónde va a llegar? El propio presidente hoy dijo, vaya, esta acusación lo trató con cuidado y dijo, esto no quiere decir que el expresidente es culpable, veamos hacia dónde conducen las investigaciones. Y pues a todas luces es esto un golpe sobre la mesa, una medida de presión, no tanto hacia el expresidente tal vez, pero sí hacia el titular, hacia el dirigente del PRI nacional y hacia todo el aparato tricolor. Es evidente, Ramón. Yo creo que aquí lo que va a pasar inevitablemente es que se va a tratar de, desde España, generar una presión. Recordemos algo, Rodrigo y Bernard. Tenemos ya meses de que se ha hablado de que a raíz de que Alito ya traicionó lo de la reforma eléctrica, el presidente López Obrador envió a propios a España a hablar directamente con Peña Nieto para decirle, reactiva al grupo Atlacomulco y queremos que ese grupo regrese. ¿Regrese por qué? Porque está pendiente para el 23 el Estado de México, importantísimo, y Coahuila. Y tenemos que ajustar esas cuentitas también. Tenemos que aprovechar el momento para el 24. Es parte del pacto. Ramón, ahí hay intereses cruzados entre Alejandro Moreno Cárdenas y Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque a Alejandro Moreno Cárdenas sí le conviene ganar Estado de México. No sé si necesariamente le convenga a Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo en este contexto de omertá entre el Grupo Tlacomulco y el presidente López Obrador. ¿Y en qué se traduce todo esto? En que hasta hace poco, digamos, la candidata favorecida hasta cierto punto por Alejandro Moreno era Ana Lilia Herrera, quien es considerada la candidata más competitiva de esta elección. ¿Y quién es la candidata de Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto? Es Alejandra del Moral, a quien hasta ahora se le están dando ya todas las facilidades para tener, digamos, la bendición del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas reuniones de Alejandro Moreno Cárdenas con exlíderes del PRI, con exgobernadores del PRI, quienes algunos piden su salida, otros piden, digamos, una renovación de la dirigencia
de su entorno, pero aquí lo que se está pidiendo en el fondo es que Alejandro Moreno y la dirigencia no metan las manos, al menos en Estado de México, y en Coahuila, digamos, ya es otro boleto, pero en Estado de México se le quiere cuidar el derecho de piso a la Tlacomulco. Yo creo, Rodrigo, que eso es segundo término. Yo creo que ahorita el presidente quiere exigirle a la cúpula priista del más alto nivel, entiéndase, Peña Nieto y compañía, que retiren a como de lugar, de la forma que sea, Alejandro Moreno de la presidencia del PRI. Ya no es cuestión de Estado de México y Coahuila, son consecuencia de, pero ahorita, a cómo vienen las cosas, a cómo se huele que vienen las cosas, a cómo coinciden los tiempos que se están dando, que coinciden. A ver, en política no hay coincidencias. El que Alito haya elegido X fecha. Vamos a ver qué día va a llegar a Washington de Nueva York. Estamos a nada. El día 2 es la semana que entra. Y hasta en los siguientes 5 días, 4 o 5 días, estamos ya, porque eso se consume. ¿Qué se va a decir? ¿Qué se va a hablar? ¿Hasta dónde va a llegar Alejandro Moreno? Él se está jugando su sobrevivencia política o su suicidio o su muerte política, lo que sea. Pero yo no creo que se vaya a dejar él, y la pregunta va a ser ¿a qué costo los demás priistas? Porque mira, veamos el caso de Nuevo León. Un grupo de priistas, algunos de ellos muy respetables, firmaron un desplegado, una carta pidiendo la remoción de Alejandro Moreno. Perdón, pero pues Alejandro Moreno lo quieren remover por perder elecciones. Pues uno de esos gobernadores que firma la carta perdió su elección y se la pasó al PAN. Otros dicen, es que también por corrupto. Pues otro gobernador fue de los más corruptos de aquí del estado y le heredó el gobierno a otro pupilo más corrupto. Es decir, de esa carta famosa hay otro personaje ahí que pues se hizo de tierras aquí en Cancún y en todos lados. Y bueno, todo el mundo sabe que tiene una vida que no se hubiera dado como político que es. El problema, Ramón... De ahí se salvan, perdón, únicamente 2 personas. Claro. Héctor Gutiérrez y Carlota Vargas, que son gente que ha estado correctamente en su parte política, viviendo en la medianía que tienen, con los recursos que tienen, y no han sido puestos en medio de ninguna investigación. Entonces, pero el resto del equipo, el resto del elenco, por así decirlo, son personajes muchas veces que por prudencia deberían de callarse, porque no es una forma de lo que ellos acusan al presidente del PRI. Repito, que tiene muchas cosas para acusársele, pero quien lo acuse, que tire la primera piedra, porque ahí están, que no se hagan que porque son de San Pedro Garza García o son priistas fifís, van a tener que estar ahí perdonados, ¿verdad? El problema que tiene el PRI en este momento es que se quiere dar un golpe de estado popular. Y yo lo que digo es, inviten y háganlo transparente con la militancia. Hay un grupo que abiertamente se opone al régimen de López Obrador y hay un grupo que está ocultando el interés de servir a los intereses de la Cuarta Transformación. Pónganlo sobre la mesa y que los militantes decidan. Esa sería la salida más democrática antes de hablar de personajes, de si se tiene que quedar Alejandro Moreno Cárdenas o si tiene que entrar Carolina Villano. Vayamos al asunto de fondo, que es cuál es la relación del PRI con el gobierno de López Obrador. ¿Cuál es el tipo de secuestro que tiene el PRI de parte del gobierno de López Obrador, que es diferente? Exactamente. Bernard. Y otra cosa, yo nada más para terminar, más allá del tema con el PRI, es ¿por qué sucede ahorita? ¿Por qué el gobierno de la Cuarta Transformación decide abrir este proceso más allá del tema con el PRI? Y eso es que también, como dice Ramón, no hay coincidencias en política y eso le permite al gobierno de López Obrador también ganar un poco de tiempo en su relación con Enrique Peña Nieto, porque recordemos, Enrique Peña Nieto, como bien lo señalabas al principio de este bloque, es uno de los presidentes con los cuales el presidente López Obrador no ha tocado, ¿no? Entonces, hace apenas 4 días, recordemos, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Moza, bloqueó un intento de que se transparentara el caso Odebrecht en el cual está involucrado el expresidente Enrique Peña Nieto, un bloqueo que bueno, levanta muchas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué sellar este caso que tiene tanta trascendencia en la vida pública de México y ayudaría, ¿no?, a aclarar este gran caso? Entonces,
ese contexto creo que tampoco hay que olvidarlo en lo que está pasando con el expresidente Enrique Peña Nieto. Y máxime, me llama la atención mucho, perdón, me llama mucho la atención que en lo que mencionó en la mañanera el fiscal Pablo Gómez, que me pareció muy prudente la forma en que dijo, no decimos las empresas, las estamos investigando hasta que no estén listas, pero habla de una empresa donde manejan de 2013 a 2018 la cantidad nada despreciable de 10,553 millones de pesos a cuentas de Reino Unido, a cuentas de Irlanda, a cuentas de qué y para quién. Entonces, yo creo que esto me atrevo con lo que me ha tocado ver en la vida ante un choque de locomotoras, o yo diría que de misiles, que va a sacudir al sistema político mexicano si no se logra parar a tiempo. Porque lo que viene entre hoy y el día 12 de julio, cuando se sienten a la mesa el presidente Biden y el presidente López Obrador, quizás no sea totalmente público lo que esté en esa mesa, pero quizá alguien va a entregar las herramientas y armas suficientes, las pruebas suficientes, para que Biden pueda someter y exigirle al presidente López Obrador el alineamiento político y geopolítico que se necesita en este momento y que López Obrador, desde el asunto de Rusia, pasando por el asunto de la famosa Cumbre de las Américas, pasando por las relaciones con Nicaragua, Cuba y Bolivia, pasando por todo lo que cada vez que viene en contra, pasando por estropear el 4 de julio con pedir que se quite la Estatua de la Libertad, boberías, pero no deja de exudar el presidente López Obrador por la razón que sea, un anti-norteamericanismo. Un detalle importante de que ya estamos viendo estas señales, Ramón, es que ayer Alonso Castillo Cuevas, hija de Alejandra Cuevas, cuya familia fue perseguida por el fiscal Alejandro Gertz Manero, le hizo ya una petición formal a Marco Rubio, al senador republicano Marco Rubio, quien preside el subcomité de inteligencia del Senado, es decir, el señor Alejandro Gertz Manero está violando derechos humanos y estamos pidiendo ayuda para implementar la famosa ley Magnitsky. Es decir, ya si Estados Unidos entra en una dinámica de catalogar a altos funcionarios mexicanos bajo la ley Magnitsky, ya hay un enfrentamiento serio al más alto nivel entre Washington y México. Así es. Pues bueno, tendremos los próximos días ya, en el próximo ciclo Magenta, sin duda, tendremos las respuestas, el desenlace, y por lo pronto estemos a la expectativa. Las cosas vienen fuertes, yo he dicho abiertamente, pública o privadamente, esto va a ser un ataque nuclear, como decía Erika Regler, nuclear, Jacobo, nuclear.